Muy buenos días a todos, muchas gracias por participar de este nuevo House View de la economía global y de los mercados globales, hoy con un tema muy desafiante, lamentablemente desafiante, que es mercados en tiempos de guerra. Para hablar conmigo vamos a innovar esta vez, vamos a tener un invitado especial que la verdad que es un lujo para mí compartir con él esta presentación, con quien también la hemos trabajado juntos, así que él es un amigo de la casa, un amigo personal y un gran economista. Con nosotros nos acompaña Gabriel Selpo. Gabriel, muchísimas gracias, un gusto tenerte con nosotros y charlar en esta edición del House View. Bienvenido. Un placer, un saludo a todos, muchas gracias por invitarme a esta oportunidad. Bueno, como hacemos siempre, vamos a dar un primer panorama de lo que estuvo pasando en este último mes prácticamente interminable. Pasaron muchísimas cosas, así que vamos a tratar de resumirlas y, como siempre, tratar de llegar con tiempo como para que contarles nuestras perspectivas de inversión, nuestras recomendaciones de inversión, así como también escuchar un poco las preguntas de ustedes y, bueno, tratar de responderla con mayor precisión. Así que, sin más preámbulo, que lo que voy a hacer como siempre, voy a compartir la presentación con ustedes, así que vamos a ver si esta vez funciona. Crucemos los dedos, así que bueno, allá vamos a compartir, a ver si ustedes bien. Gabriel, cualquier cosa me decís si no se ve. Entiendo que ahí debería estar todo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces arrancamos un poco, como hacemos siempre, vamos a arrancar un poco qué estuvo pasando con nuestro gran driver. Nuestras mayores preocupaciones siempre, o nuestro principal foco siempre va a estar del lado de lo que está pasando en la economía americana, sobre todo por la consecuencia que esto tiene sobre los mercados. Y en principio acá venimos con una buena y noticias no tan buenas. La buena noticia, que por fin parecería ser... Me equivoqué 3 veces, vamos a ver si esta es la vencida. El tema COVID, evidentemente, todos los indicadores dan como que esto ya es ya es el pasado. Por lo menos Omicron ya dejó de ser esa amenaza para la economía global, ya los casos, los contagios cayeron prácticamente al mínimo, en tanto que obviamente el nivel de decesos también va acompañando esta tendencia, así que no nos vamos a detener mucho más tiempo para explicar lo que está pasando. En términos de actividad económica, bueno, siempre nuestros dos principales indicadores acá para ver el ciclo de Estados Unidos es no solamente el nivel de actividad y el empleo en particular, sino también lo que está pasando con la inflación. En términos de empleo tuvimos una buena noticia este último mes. En febrero se crearon 678.000 nuevos puestos de trabajo, casi un poquito menos de lo que había sido en febrero del año pasado, pero sin embargo acá el gran protagonista fue el empleo privado. Hace un año atrás el gran protagonista había sido el empleo público, que había sumado 300.000 puestos de trabajo. Por esto acá esta columnita es un poco más alta, pero si vamos a la evolución del empleo privado, se viene acelerando, se recuperó de esa desaceleración que había mostrado entre octubre y enero de este año. Fíjense que estamos en la mejor performance del empleo privado desde octubre de los últimos 4 meses. También tuvo la buena noticia, si quieren, en el margen en el cual los salarios privados un poco que detuvieron esa suba que venían mostrando. Por eso interanualmente se quedaron ahí estabilizados al 5%. Entonces surge la pregunta, a ver, bueno, si esta creación de empleo, ¿con qué nivel de actividad está yendo? ¿No? Es natural que tengamos que se creen 700.000 puestos de trabajo. Y bueno, y acá cuando vemos un poco la dinámica, empezamos a abrir el abanico de análisis y vemos cómo está creciendo el empleo interanualmente, y más o menos el empleo está creciendo por debajo del 5% interanual, sobre todo el mercado privado, que va acorde a este nivel de crecimiento interanual que estaría mostrando el PBI. Así que por ese lado el empleo no está creciendo por encima de lo que lo está haciendo el PBI, lo cual lo pone en una situación de que la cosa no está tan bien, no estamos en un mercado laboral con tanta efervescencia como sí lo podíamos ver a principios del año pasado, ¿no? Está habiendo
cierta moderación en esta creación de empleo. Obviamente la salida de la pandemia, si bien fue rápido al principio, la normalización no está siendo lo suficientemente rápida como para que el desempleo caiga abruptamente. Ahora vamos a hacer un comentario del desempleo, quería llegar a esto. Básicamente acá esta creación de empleo que tuvimos en febrero permitió que la tasa de desocupación caiga al 3,8, una tasa de acá prácticamente de pleno empleo. Recuerden que previo a la pandemia teníamos un nivel de desempleo del 3,5, pero ese 3,5 ya era de por sí demasiado bajo. Un poco la estimación del PBI, del desempleo natural en Estados Unidos, está más cerca del 3,8 o 4% que de ese 3,5, o sea, como que era, ya el 3,5 ese sabíamos que era un nivel demasiado bajo para los parámetros de Estados Unidos, pero bueno, era una buena noticia, al tiempo que el otro gran indicador que nosotros seguimos y le ponemos la lupa todos los meses es, bueno, cómo está la tasa de actividad, digamos, cuánta gente tiene el mercado laboral. Recuerden que por la pandemia mucha gente se retiró del mercado laboral, por lo tanto, la tasa de lograr bajar la tasa de desocupación con menos gente en el mercado laboral siempre es un poco más fácil. El desafío que tiene la economía americana es que la tasa de actividad vuelva al nivel normal. Esto es, acá hay muchas personas que todavía tienen que ingresar al mercado laboral, por lo tanto lo que vamos a necesitar es que la creación de empleo privado y de empleo total supere a la cantidad de gente que va ingresando al mercado laboral. Dicho de otra manera, hoy la tasa de desocupación en niveles normales, con una tasa con la cantidad de gente que debería volver al mercado laboral, estaría más cerca del 5,3% que del 3,8%. Pero bueno, los datos son los datos, y esta es la buena noticia, que tenemos la menor tasa de desocupación desde el inicio de la pandemia, y eso es una buena noticia para el nivel de actividad, es una buena noticia para la Fed, básicamente en su objetivo en sus dos objetivos que tiene, ¿no? Un objetivo es el pleno empleo y el otro objetivo es tener una inflación baja. Pero ahí les dije lo bueno, les vamos a decir lo malo, algo que venimos insistiendo durante todo el año pasado, que este escape de la tortuga que tuvo la Fed, e incluso el mercado también, permítanme la modestia ahí. Básicamente lo que estamos viendo acá es que la inflación americana nunca fue un fenómeno transitorio durante el año pasado. Siempre marcábamos esta natural consecuencia que iba a tener la economía después del shock monetario que tuvo eh, durante la pandemia, ¿no? Con una Fed que inyectó un nuevo quantitative easing con tasas de interés sumamente por el piso. Bueno, todas estas consecuencias, esta suba que tuvieron los precios el año pasado, al principio se pensaba que eran los semiconductores, después decían que eran problemas de oferta, y siempre había como una excusa para decir que la inflación no era un problema en el cual debería seguir la Fed. Bueno, tanto se subestimó ese problema, por el momento tanto se lo dejó de lado, que la inflación sigue su paso. En enero marcó un 0,6%, cuando lo vemos en términos interanuales da 7,5%, algo inédito si quieren para una economía americana, es más una inflación de país emergente que de una economía como la de Estados Unidos. Ahora en 20 minutos va a salir la inflación de febrero, la cual se espera que sea entre 0,8 y 1, hay algunos naucas de la Fed de Dallas o alguna de esas que las va calculando estiman 0,8. El mercado está entre 0,8 y 1. Permítame la exageración, la inflación americana hoy ya está al 8% interanual, lo cual tendremos que remontarnos a febrero de 1982 para ver ese nivel de inflación, y que inflación que probablemente no baje de ese 0,8, como vamos a justificar más adelante. Cuando lo vemos acá, perdónenme la cantidad de detalle, pero quiero ser totalmente contundente en que la inflación no era un fenómeno transitorio ni tampoco acotado a algunos productos. Acá tienen todo el abanico de IPC que hay en Estados Unidos, calculados por la propia Reserva Federal de varios estados. Acá tienen lo que es la inflación core, lo que tienen la mediana de la inflación, es decir, tomamos a la mitad de la distribución
dónde están, cuál es la mitad en cuanto a la suba interanual. Fíjense, 4,25 contra 2,15 el año pasado, se duplicó esa inflación. Lo mismo si sacamos sacamos esa inflación en la cual sacamos de la muestra a los productos que más y menos suben. Fíjense, no me quiero detallar, nosotros después al que nos la pide le podemos brindar toda esta información, pero es información pública, lo pueden encontrar en la página de la Fed. Pero lo que les quería mostrar acá y ser contundente es que la suba de precios es generalizada, no importa el indicador que miremos, ¿no? Y si quieren ir un poquito más contundente todavía y uno quiere ver, bueno, cómo se distribuyen, cómo está la cantidad de productos que están subiendo por encima del 10%, por encima del 5%, que ya es una inflación alta. Bueno, fíjense cómo cambia la película, ¿no? En enero del año pasado teníamos que el 23% de los productos aumentaban entre 0 y 0,2% interanual. Bueno, hoy prácticamente no llega al 3%. ¿Dónde está el gran cambio? El año pasado, en enero del año pasado, solamente el 11% de los productos subían entre 5 y 10%, y el 18% o el 19% subían más del 10%. ¿Qué pasó en enero? Bueno, suben del 5 al 10% el 30% de los productos que componen el IPC, y suben más del 10% el 38% de los productos que componen el IPC. O sea, ya creo que con estos no tengo muchas más cosas para comentarle en cuanto a cómo está la inflación en Estados Unidos y por qué creemos que la Fed tenemos cierta visión un poco, no digo crítica, pero sí un poco como que se está subestimando un problema que por lo que va a venir va a ser un poquito más importante, más difícil de resolver. Lo mismo por eso le ponemos las excusas. Bueno, el mercado también está mirando que las expectativas de inflación están subiendo. Acá pueden ver cómo suben las inflaciones tanto de corto, mediano y si quieren más largo plazo. Fíjense, para los próximos años los bonos implícitamente están teniendo una inflación del 4,5%, 3,5% para los próximos 5 años y casi 3% para los próximos 10 años. En todos los casos, obviamente, muy por encima del nivel de confort que tiene la Fed, el cual marca, recuerden que es una inflación en torno al 2%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el mercado? Bueno, nosotros veníamos insistiendo con que las expectativas del mercado fueron convenciéndose, digamos, teníamos que llegar a esto para que se convenzan de que la Fed iba a tener que reaccionar un poco más rápido, y por eso en el gráfico de la izquierda ustedes ven la cantidad de veces que el mercado espera que la Fed suba la tasa. No estamos hablando acá de magnitud, sino estamos hablando de cantidad de veces, es decir, ¿cómo se lee esto? En octubre del año pasado el mercado estimaba que la Fed iba a subir la tasa solamente una vez. Bueno, ahora está diciendo 6 veces. Obviamente tuvimos acá, ahora lo que vamos a ver más adelante con el conflicto ruso-ucraniano, que bajó un poco, le quitó un poco esa expectativa, pero de a poquito se van convenciendo de que van a tener que hacer al menos más de 6 subas en lo que va del año. Si quieren, la parte buena de esto es que el mercado, que esperaba que en marzo de este año, que la primera suba sea de casi medio punto, fíjense acá, ¿no? En el 10 de febrero el 94% esperaba que la suba sea de 50 puntos básicos. Hoy esa expectativa es nula, en tanto que mientras hace un mes atrás pensaban que solamente le daban una probabilidad de 6% que la suba 25 puntos básicos, ahora prácticamente están todos convencidos de que el primer movimiento de la Fed va a ser de solamente 0,25 puntos básicos. Así que eso es un poco lo que da el panorama de Estados Unidos, con una economía en la cual empieza a mostrar, yo les mostré este indicador de empleo, que si bien mejora, no es una gran efervescencia como para decir la economía americana está creciendo muy fuerte. Los indicadores que nosotros vemos, que esto es el Nowcast que hace la Reserva de Atlanta, que anda bastante bien, sobre todo por el gran detalle que tiene en cuanto a la estimación y lo robusto que es el indicador. Bueno, lo que está marcando es que la economía americana en el primer trimestre
si crece un poquito, festejemos, porque la verdad que todo le viene dando, llegó a darle negativo. Esto implica que tengan en cuenta que al cuarto trimestre del año pasado la economía creció al 6% anualizado. Bueno, ahora prácticamente no crecería. Recuerden que ese 6% lo habíamos visto en ediciones anteriores, que 4 puntos de esos era la acumulación de inventarios. Si le sacábamos ese componente, la economía crecía al 2%. Por lo tanto, empezamos a ver una economía americana que de a poco va dejando esas tasas chinas y va creciendo a tasas mucho más normales como para una economía como la de Estados Unidos. Vamos a ver cuán rápido es ese soft landing. Bueno, también un indicador de eso es también la forma de la curva de los bonos del tesoro. Fíjense cómo se aplanó, es decir, cómo subieron mucho más rápido las tasas cortas respecto de las de 10 años. Fíjense cómo esto se vino abajo, esta diferencia, prácticamente al mismo nivel de lo que teníamos en plena pandemia, lo cual es un indicador. Obviamente no es infalible, tiene sus pifies también, sobre todo porque la situación va cambiando, pero sí lo que nos estaría marcando acá es que la economía directa va a ir a un escenario de mucho menor crecimiento, y ojalá no lleguemos a una recesión. No nos parece muy apresurado todavía decir eso, pero lo que sí vamos a ver y vamos a derivar en esto, en nuestro análisis, es que la economía va a un sendero de crecimiento muchísimo menor al que estuvo acostumbrado tras la salida de la pandemia. Acá el gran cuadro, me encanta mirarlo así, porque acá vemos un poco esta tenaza que se va abriendo. Bueno, ¿cuán tolerante va a ser la Fed a que esta línea gris siga creciendo? Tengan en cuenta, vamos a ver cómo sale ahora, ¿no? Cuando salga el de febrero, pero con un 0,8 va a estar en 7,9. Para marzo se espera también una suba similar del 1%. Bueno, ya vamos a estar hablando del 8,3%. La verdad es que esa tolerancia que tiene la Fed a mí me sorprende, no lo hubiese estimado o no lo hubiese previsto, pero bueno, en esto estamos, sobre todo cuando tenemos un desempleo tan bajo. Más allá de las particularidades que tenemos, es como que hay un exceso acá o por lo menos hay demasiada tolerancia que están teniendo las autoridades sobre el nivel de inflación en Estados Unidos, que de a poco se va a ir transformando en un problema político, porque esto golpea las expectativas del consumidor, y cuando el consumidor golpea sus expectativas, reduce el consumo y también puede cambiar su voto, algo que después vamos a estar hablando con Gabriel, que de esto sabe y mucho, así que eso lo dejamos para más adelante. Pero este gráfico nos va a acompañar a lo largo de todo el año, y vamos a ver si la política monetaria de la Fed logra revertir, logra que esa línea gris empiece a bajar sin que la línea violeta, que es el empleo, se suba, ¿no? Eso es un poco el margen. Finalmente, bueno, ese es el primer gran bloque de esta presentación, lo que pasó en Estados Unidos, como les digo, presiones inflacionarias, un empleo casi pleno empleo, vamos a decirlo así, pleno empleo con presiones en salarios, y una economía que empieza a moderar un poco más rápido de lo previsto su ritmo de crecimiento. Entonces, ese era un gran bloque que parece hoy, para lo que pasó en el último mes, como algo viejo, ¿no? Algo que que el mercado no está tan atento. ¿A qué es lo que está atento el mercado? Obviamente, y seguramente ustedes y todo, y es Vox Populi, es la situación que hay en Rusia y Ucrania. Un poco acá, después se lo pasamos, bye bye Lenin, de por qué esto. Bueno, estos son conflictos que lo explicamos así porque son conflictos que son conflictos viejos y que llegaron para quedarse, ¿no? Acá podemos ver lo que pasó tras la disolución de la Unión Soviética y toda esa cantidad de países que se fueron sumando. El primer gran antecedente que marcamos de esto, si quieren, es la situación que hubo en Georgia. No es pro-europeo, pero sí generó ahí ese envalentonamiento que tuvo Putin a la hora de llegar y poner orden y defender las regiones que se creen más prorrusas. En el caso no vamos a hacer historia acá de lo que pasó, cómo fue la pelea entre Rusia y Ucrania, pero sí lo que queremos decir que viene de larga data, sobre todo desde 2014, cuando verdaderamente la sociedad ucraniana empieza a agrietarse, si quieren, entre las zonas prorrusas y las zonas
más europeas, ¿no? Y sobre todo con gobiernos que llegaron que son más de tinte más europeo y con esa impronta de tratar de lograr un lugar dentro de las sillas de la Unión Europea y también de la OTAN, ¿no? Todo esto ya sabemos lo que pasó, cómo Rusia amagó durante los primeros días de febrero a entrar, lo subestimamos, en el caso particular no pensábamos que iba a tomar a mayores, pero finalmente si hay una fecha clave en este último mes fue el 24 de febrero, o 23, de acuerdo a qué banda horaria usemos, que fue cuando, es decir, ya el escenario de conflicto a guerra ya está entre nosotros con la invasión de Rusia a Ucrania, bombardeo, o sea, decir que no hay guerra, no hay invasión, me parece un debate espurio, digamos, ya sabemos que hay una guerra y que estamos teniendo un gran problema geopolítico en el cual no sabemos cómo se va a resolver. Lo que podemos esperar es que la tensión vaya subiendo, bajando, digamos, hoy teníamos esperanzas con ciertas negociaciones, bueno, fracasaron, así que en este contexto vamos entrando. Un poco quiero ir rápido, no me quiero demorar mucho, pero acá un poco en términos de PBI, este conflicto, digamos, Rusia y Ucrania, no son importantes para el PBI mundial, solamente es el 2%, entre los dos no llegan al 2%, lo cual hace que decir, bueno, sí es un conflicto acotado entre dos naciones que no representan, no es entre Estados Unidos y China, que son medio punto que se llevan la mitad del PBI global, ¿no? Son dos, si quieren, es marginal. Sin embargo, bueno, acá tienen las consecuencias, Vox Populi, ¿no? El derrumbe de la bolsa rusa y también la devaluación del rublo, pero sí donde sí queremos llegar es que si bien no tiene impacto a nivel macro por actividad, sí lo tiene un impacto indirecto, dado la fuerte participación que tienen tanto Rusia y Ucrania, depende en qué mercado miremos, en los commodities, ¿no? Y acá lo podemos dividir en dos grandes rubros, lo que es los commodities agrícolas y los commodities en los minerales, básicamente, bueno, en metales, petróleo y gas, o sea, son mercados muy importantes, digamos, no es una oferta fácil no es una oferta subestimable, si lo quieren, ¿no? En términos de comercio mundial, bueno, la mitad de acá estamos hablando, estos son datos al 2020, prácticamente 400 mil millones de dólares en comercio. Bueno, el año pasado, con la suba de precios que hubo de las materias primas, podemos estar hablando de 500 mil millones de dólares de comercio, de los cuales la mitad está entre petróleo y gas, y ese es el partido que estamos viendo, y obviamente que, digamos, fíjense acá, después se los dejamos, esto lo hemos escrito también en nuestras ideas de inversión que fuimos publicando en el último mes, pero fíjense lo importante que son en trigo, en níquel, en cebada, en maíz, en carbón, bueno, también en fertilizantes, casi una quinta parte del mercado está entre estos dos productos, y obviamente que ya sea porque uno está con su aparato productivo destruido y otro porque tiene sanciones, vamos a tener ahí un shock de oferta en varios de esos commodities. Y la reacción natural, más allá de la volatilidad que tuvimos ayer y hoy de nuevo, digamos, lo que tuvimos es un fuerte salto en el precio de las materias primas, fíjense, subió un 30% el índice de precio de commodities, y acá algo importante también que queríamos marcar, sobre todo porque la semana que viene vamos a hacer el house local, no todos los países van a tener este shock positivo exclusivamente de la guerra, ¿no? Porque no todos los commodities, si bien la suba, todos subieron y uno ve esa tendencia generalizada de suba, bueno, cuidado que no todos, digamos, al principio, sí, con todo el shock y demás, todos suben, pero a medida que se van acomodando los melones, empiezan a ver cuáles son los commodities que verdaderamente tienen impulso alcista y no tanto, y los que no tanto. ¿Sí? ¿Por qué lo pongo? Bueno, porque fíjense que dos commodities importantes para nosotros en la región, como puede ser el cobre y la soja, ¿no? Fíjense que prácticamente no se movieron con el conflicto, digamos, fueron y vinieron, y para de contar, no fue que se piensa que se va a acabar la soja. Acá tenemos más que nada, es un problema de oferta en América del Sur que el conflicto en Rusia. Lo mismo que el cobre, es natural que el cobre no sufra, básicamente la participación de Rusia en el mercado global no es tan fuerte, y eso obliga, y eso hace que tampoco suba, digamos, tenga tanta incidencia. Y si a eso le sumamos los temores sobre una desaceleración global, y dado que el cobre es el producto por excelencia que mejor sigue el ciclo económico,
es natural que el cobre no haya subido tanto. Bueno, obviamente no pasa lo mismo con el gas, con el trigo, con el petróleo, con el acero, bueno, hierro y aluminio, y también maíz. Todos esos obviamente sintieron el impacto, y eso es lo que vamos a tener, digamos, una fuerte suba de los precios de las materias primas, que ya venía con una tendencia al alza, ¿no? Acá lo que tuvimos es que esto me lo disparó un poco más, me sacó un poco de la tendencia, pero naturalmente estamos en un ciclo en los cuales hay problemas de oferta en grandes categorías de commodities, y eso hace, en un contexto que la demanda no afloja, eso hace que los precios tengan esa tendencia alcista que acá marcamos. ¿Y quién nos beneficiamos? Bueno, al fin les puedo traer algo de buenas noticias, y sobre todo América Latina. Nosotros publicamos hace 3 semanas la hora de LATAM, y ahora después le vamos a preguntar a Gabriel más específicamente, pero digamos, fíjense estos países como, al estar bastante concentrada su canasta exportadora en commodities, estamos hablando, fíjense, casi el 70% de las exportaciones de toda la región tienen que ver con alguno de los commodities, ya sea el agro, ya sea energía o minería. Obviamente Perú se destaca, Perú y Chile con la minería. Si quieren, Perú es el más beneficiado, ¿no?, por la suba de los metales preciosos, no tan así Chile, en el cual el cobre recién les marcaba que no tenía tanto, pero bueno, en términos generales los precios de los commodities suben, y estos países, como tienen gran participación de sus commodities en las exportaciones, le va a traer más dólares. Y además de eso, obviamente, al tener una economía más concentrada en commodities, también esto se refleja en los índices bursátiles y en la capitalización que tienen cada uno de estos sectores, del sector de commodities, en los diferentes índices bursátiles. Fíjense que América Latina es, por lejos, el que más puede beneficiarse de esta suba de commodities, prácticamente porque el 40% de la bolsa de América Latina corresponde a sectores ligados a los commodities, diferente del caso del S&P, fíjense, apenas el 5%, Europa el 13%, y Asia el 9%, incluso Asia, al ser importador neto de commodities, un poco que lo afecta aún más. Entonces, eso es lo que pasó, y eso es lo que venimos destacando un poco, esa buena tendencia que tuvo América Latina después de un 2021 para el olvido, ¿no? Todos estaban en una fiesta y nosotros estábamos con la resaca, ¿no? Una caída del 22% el año pasado. Bueno, este año se da lo inverso. América Latina es el único mercado que está teniendo ganancias, y muchas, fíjense, más de casi un 20% es lo que subió el ETF de América Latina, y si lo vemos por región, fíjense, Brasil es el gran ganador, Brasil y Perú con una suba superior al 22%, que en el caso de Brasil, si le incorporamos los dividendos, dado que son empresas que distribuyen mucho más dividendos, la mejora es mucho más notoria. Entonces, eso es lo que tenemos, y acá vemos un poco esa historia de la resaca que les decía, a volver a la fiesta, ¿no?, con esta suba, mientras que el resto, bueno, parece que se emborrachó de optimismo, y acá están un poco ajustando eso. Entonces, como que tenemos esa moderación en cuanto a ese ajuste o ese catch-up de América Latina al resto de los mercados financieros. Y finalmente, antes de darle paso a Gabriel, porque ya estoy en hora, un poco comentarles rápidamente cómo fue este mes, en el cual perdieron todos los activos con esta situación tenemos por un lado el riesgo de una Fed más agresiva, producto de una inflación que ya vino mal, le sumamos el conflicto geopolítico. Bueno, acá lo que tuvimos es que todos perdieron, digamos, el S&P cayó, más allá de la recuperación que tuvo ayer, está un 10% abajo en lo que va del año, lo mismo, y los bonos, en este contexto en el cual hubo un flight to quality muy suave, y también aumentó el riesgo para los bonos corporativos, bonos emergentes, hace que también los bonos también mantengan esta tendencia declinante que vienen sintiendo desde fines del 2020, ¿no? Con las tasas de interés empezando a subir, obviamente los bonos no son, e insistimos con esto, no son la mejor alternativa de inversión, sobre todo porque creemos que esta suba de tasas empezó y debería continuar e incluso acelerarse un poco.
Acá lo tienen, como les decía, hay los que sufren más, pero fíjense lo que sufren los mercados emergentes, los bonos emergentes con una caída del 12%. Acá la historia que tienen con el S&P está en esta zona de corrección, con caída más del 12%, de casi el 10%. El peor inicio de año desde 2009 no es un dato menor, sobre todo después del excelente 2021 que tenemos. Obviamente acá el Nasdaq es el más perjudicado, con una caída de casi el 15%, en el cual acá pesa más la suba en las tasas de interés y esa efervescencia que tenían muchas empresas tecnológicas que el conflicto ruso-ucraniano, al menos desde mi punto de vista, pero bueno, ahí está, esa es la situación en el mercado. Obviamente el sector energético es el único que saca la cabeza en todos los sectores de Estados Unidos, más allá de que creemos que a algunos fueron más castigados que sobrecastigados. En el caso financiero seguimos insistiendo que el financiero va a ser una buena opción. Digamos, ahora Gabriel nos va a reafirmar o rechazar esa hipótesis. Y después quería llegar, bueno, acá los diferentes ETF que tienen, voy rápido para, esto ya lo hemos comentado varias veces y se los vamos a pasar. ¿Dónde quería llegar? Bueno, acá en nuestras carteras CDRs, en las cuales, bueno, acá tuvimos dos buenas, digamos, obviamente en el último mes tuvimos que todas las carteras, estos nuevos índices no tuvieron un buen inicio de año por la situación económica que les acabo de comentar, pero tuvimos los outliers, o tuvimos las perlitas, que obviamente es Brasil en el último mes subió un 6%, y ya se recuperó de toda la caída del año pasado, acumulando un alza del 9,5% respecto a marzo del año pasado. Tenemos obviamente el XLE, ustedes pueden invertir directamente en ese CDR, que subió 9% en el mes y ya un 44% en lo que va del año. Y la perlita, valga la redundancia acá en el último mes, fue lo que pasó con el oro, o nuestra cartera oro. Pero acá en la cartera oro, fíjense que esto subió muchísimo más que el oro, pero acá, porque acá estos CDRs lo que invierten son empresas mineras productoras de oro. Entonces, obviamente, toda esta suba del precio del oro las benefició y hace que tengan una performance muchísimo mejor a la que tuvo el oro, y fíjense que con todo este aumento prácticamente salieron de la sombra que habían tenido en el último año. Fíjense que subieron prácticamente lo mismo en un mes que en todo el año, ¿no? Entonces ese es el punto, y acá ya voy terminando, y en el cual le voy a estar dejando paso a Gabriel. Un poco este es algo que empezamos a hacer todo a principios de este año, que fue ver, bueno, cuál va a ser nuestro escenario, dónde vamos a estar parados. Nosotros estábamos con un escenario hasta el mes pasado, con un escenario gradualista, en que íbamos a tener suba de tasas de interés graduales, que van a bajar la inflación suavemente sin perjudicar el crecimiento. Creemos que acá es momento de hacer un cambio vamos a ver, Gabriel, ya te doy paso a ver qué escenario estás viendo y bueno, cómo podemos manejar nuestras inversiones o nuestra cartera de inversiones en base a este nuevo escenario. Muchas gracias, Martín. Bueno, un poco para explayarme sobre el escenario que estamos observando y hacia dónde creo que vamos. Estamos prácticamente saliendo de una pandemia, una crisis que la verdad que fue histórica a nivel global, en términos de los impactos que tuvo para la economía y lo raro que fue. No es común enfrentarse a una crisis de pandemia, ¿no? O sea, crisis cambiarias, inflación es común, pero no una pandemia. Ante eso hubo una reacción inédita también de los bancos centrales y de la política fiscal en países desarrollados. Bien, eso fue muy abrupto, muy fuerte, incluso más fuerte de lo que fue la gran crisis financiera reciente. Como consecuencia, y un poco les estaba mostrando Martín, la recuperación del empleo, por ejemplo, o la recuperación de la actividad económica fue mucho más fuerte de lo que fue en la gran crisis financiera. Pero también, junto con ello, trajo bastante inflación, o que eso era algo que no veía el mundo desarrollado de hace 30 años, o 40 años incluso, y lo cierto es que era algo que estaba trayendo problemas. En una situación relativamente común, en ese sentido, o sea, sin pandemia, la Reserva Federal lo que hubiera hecho es subir tasas abruptamente, y en este sentido lo que estamos viendo es que se está demorando. Se demoró considerablemente y se demoró todo lo que podía y un poco más. La verdad que se está demorando mucho más. Creemos que parte de eso responde al hecho de que esta es una crisis nueva. O sea, la verdad es que no se sabe
mismo por las características que tiene esta crisis de la pandemia, ¿no? Que no sabemos si viene la Omicron 3, 4, 5, 6 a futuro, no sabemos qué puede pasar. Tampoco sabemos si van a volver nuevas restricciones a las economías en general, que pueden de vuelta volver a tirar el PBI, y tampoco sabemos realmente cuáles son las consecuencias de esta crisis de pandemia. Está bien, apagamos y prendimos al mundo, parece que está todo bien, pero la verdad que no vamos a saber si está todo bien hasta dentro de un tiempo más grande. Esto es lo que le llevaba a tener la excusa a a Jeremy Powell, de subir mucho más paulatinamente las tasas de lo que hubiera hecho en otra situación. Particularmente, esa es la situación en la cual estaba encontrándose. Ahora, en esa situación en la cual ya prácticamente no tenía mucho más excusas para evitar esta suba de tasas, estalla la guerra. ¿Bien? Y esa guerra, tal como les mostró Martín, no tiene tanto impacto en términos económicos. Rusia es chiquito en lo que es la economía global, y el sistema financiero de Rusia tampoco es tan grande, pero sí es muy relevante lo que puede pasar en el mercado de commodities. ¿Por qué? Porque Rusia es un gran proveedor global de commodities. Y eso obviamente reafirma el problema que tenemos ya de la inflación. Pero de vuelta, lo otro que trae el conflicto geopolítico y esta situación en la cual a Rusia se le generan nuevas sanciones y hay activos rusos que se van a cero prácticamente de valor, que no se sabe realmente qué va a pasar. Y esto le generó a Powell una nueva razón para la cual, bueno, vamos a ir un poquito más lento con la suba de tasas y darle algo más de tiempo para que evitar esa suba de tasa abrupta que tendría que haber hecho anteriormente. El conflicto geopolítico, la incertidumbre global que genera esto, está usándolo como excusa para llevar a una política monetaria un poquito menos abrupta de la que hubiese hecho en una situación normal. Ahora, este problema que estamos teniendo, esta disrupción en los commodities a nivel global, que ha traído inflación, es difícil imaginarse que sea un efecto a corto plazo. ¿Por qué es esto? Más allá, no, esto no es sencillamente se le rompió un tubo a Rusia y eventualmente no pudo enviar más petróleo a Europa, lo van a arreglar el tubo y todo sigue como si nada. No, esto es, Rusia se transformó en un paria para Occidente, para el negocio de Occidente. Y esto no solamente implica en las empresas que están cerrando sus sucursales y sus negocios en Rusia, sino también implica en empresas que tenían proveedores desde Rusia. Y esto de Rusia no es nuevo, un poco le estuvo comentando Martín. Rusia invadió Georgia en el 2008, anexó Ucrania en el 2014, Crimea, perdón, en el 2014, y ahora invade Ucrania. Y a esto realmente, cuando estás en una situación así, realmente no es muy confiable. ¿Cuál es la que se viene? Es lo primero que te preguntas. Y en esa situación, por más bueno que sea tu proveedor ruso, y también las disrupciones de las cadenas. Probablemente esta disrupción de la oferta continúe mucho más largo en el tiempo de lo que hubiese sido otra situación normal. Y por otro lado, si bien Rusia eventualmente va a poder triangularlo por China o por otro país, las exportaciones que no llegan directamente desde Rusia, lo cierto es que esa triangulación es un costo. No es una innovación en la producción de petróleo, no es una innovación en la producción de trigo, lo que quieras. No, es un costo. Van a tener que hacer un tubo hasta China y a partir de ahí empezar a sacar el gas o probablemente los fertilizantes o lo que sea. En definitiva, es más inflación. Más costo es más inflación. Ahí es un poco donde estamos. Entonces, la situación global es, lamentablemente, va a haber un poco más de inflación. Eso probablemente afecte en mayor medida a los bolsillos, con más inflación. Es cierto que Estados Unidos ha bajado bastante la participación del bolsillo de lo que es solamente combustibles, por ejemplo, pero no ha sido solamente combustibles, y lo cierto es que eh, cuando tenés una disrupción tan grande que prácticamente se duplican los precios, es difícil imaginarse que no afecten absolutamente nada. Ya lo sabemos nosotros argentinos día a día, cuando vamos a donde quieramos, y eventualmente no podemos, sabemos que la inflación aumenta, los salarios disminuyen, los ingresos reales disminuyen, entonces eso nos lleva a comprar menos. Y en lo que tiene que ver la economía global, crecer menos. ¿Sí? Y a esa situación, si le agregamos que todavía Jeremy Powell no está tan seguro de poder hacer esa suba de tasa en un conflicto geopolítico, casi guerra, eh, lleva a que eventualmente este escenario de esta inflación, que es lo que estamos viendo que probablemente se vaya a vislumbrar, se consolide. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué hacer en el escenario de esta inflación? Que lo uno nos importa, la verdad, en términos de inversiones. Bueno, la lógica sería, obviamente, posicionarse en activos que nos curan la inflación, como son los ETFs de bonos del Tesoro americano, indexados a la inflación.
normalmente solían tener un riesgo de tasa, de que Jerome Powell aumente fuerte las tasas y caigan por el precio por un aumento de la tasa. Ahora, como realmente creemos que va a ser mucho más precavido en aumentar las tasas, este riesgo es considerablemente inferior. Ese es uno de ellos. El otro caso que también estuvo comentando Martín, las fuertes suba commodities. A ver, yo no espero que el petróleo se mantenga en $140 indefinidamente. Si mantiene $140 indefinidamente, el mundo, la verdad, la va a pasar muy mal. No, no espero eso. Espero que baje este nivel, pero que se mantengan niveles altos porque la estructura productiva ha cambiado. Bien. Por otro lado, el conflicto geopolítico no necesariamente haya terminado ya. A ver, creíamos que solamente Rusia se iba a quedar en la frontera y no iba a invadir Ucrania. Pasó, lamentablemente pasó. No sabemos qué puede seguir pasando. Ahora, este tipo de seguros, o sea, de resguardarse en un conflicto geopolítico, que normalmente la respuesta es oro, como lo hemos visto, es para realmente carteras que tengan proyecciones de 2 a 3 años, o incluso menos. Bien, si tenés una proyección larga, no es lo mejor comprar un seguro que ya está caro, pero si eventualmente tu idea de tu portafolio es eventualmente tener una cartera de entre 2 o 3 años, bueno, probablemente vas a querer resguardarte más allá de que el seguro sea caro comprando oro. Bien, y por otro lado, en términos de commodities, de vuelta, no creo que los commodities se mantengan en niveles tan altos. O sea, acuérdense lo que pasó cuando la última vez que llegó a $150 el barril del petróleo, Estados Unidos le dio fuerte con el shale gas y shale oil, y eso permitió que bajara y eventualmente aumentara muchísimo más la oferta. Suele pasar eso cuando tenés un gran incentivo a vender petróleo. Todo el mundo se le ocurre formas de hacerlo. No es rápido, no es pronto, pero eventualmente se encuentra la forma de poder hacerlo. Por eso yo creo que va a bajar, pero se va a mantener alto. No es barato hacer shale oil ni shale gas, pero eventualmente está. Y por otro lado, si uno observa las noticias, Gran Bretaña está intentando, por ejemplo, de ponerse a producir shale gas y shale oil, y esperemos que la región, Argentina, podamos empezar a producir mucho más de lo que estamos produciendo. Por eso, sobre el largo plazo, les va a ayudar bastante a ser bastante competitivas. Hay muchas empresas de la región y muchas empresas de Argentina que pueden beneficiarse de eso. Y por último, también hay que pensar en la segunda derivada, en el sentido de que con lo caro que está, por ejemplo, el combustible a nivel global, la energía a nivel global, la electricidad a nivel global y particularmente en Europa, es bastante probable que los elementos, las materias primas, los productos que se producen con energía muy intensa estén muy caros. Y en ese sentido, hay posiciones, hay oportunidades, en Estados Unidos o en América Latina particularmente, de posicionarse en empresas productoras, por ejemplo, de metales, y particularmente hasta incluso en Argentina hay, las cuales pueden ser muy atractivas en este escenario. Por último, les digo que probablemente sea recomendable alejarse de empresas las cuales sean productores de bienes industriales, por ejemplo, no sé, automóviles, electrodomésticos, lo que quieran, particularmente porque tienen una tijera en las cuales afectan por aumento de costos debido a aumento de commodities y por otro lado caída de demanda por el aumento de la inflación que hace disminuir el poder adquisitivo. En ese sentido, esto es más o menos la visión global donde uno puede llegar a posicionarse. Si quieren un asesoramiento, ahí les puedo decir específicamente qué cartera. Perdón, Gabriel, estamos teniendo algunos problemas de conexión, puede ser. Si podés redondear la última frase, por lo menos. Sí, básicamente es el hecho de que, o sea, ese es más o menos el escenario que vemos, y si eventualmente ustedes como usuarios, como quieren armar su portafolio específicamente o carteras respecto a sus distintas necesidades, se pueden contactar con los asesores de Cohen, que eventualmente los pueden ayudar a eventualmente poder satisfacer las necesidades específicas que tengan para cada una de las carteras y activos que estén buscando. Ok, perfecto, Gabriel. Ahora, mientras abrimos el panel a preguntas, así que invito a todos al que quiere hacer unas preguntas, nos la vaya pasando. Te pregunto, aprovecho yo, voy moviendo un poco el avispero. Es decir, bueno, vamos a tener otro año, es decir, Powell no está convencido de subir la tasa, tiene esa pereza a subirla, ese pánico a que se le escape un poquito, algo que se le escape que parece muy
digamos, inflación al 8 y acá estamos hablando de subas de medio punto básico, digamos, como que es demasiado poco el movimiento para hacer. ¿Tan seguro está que si hace una suba de 0,75 quiebra todo? ¿Cuál sería el riesgo que vos ves ahí si la Fed hace una política monetaria un poco más agresiva? Bien, creo que tiene el riesgo eh, de reaccionar, porque ya probablemente se vean efectos, mismo enfriando en cierta forma, particularmente más importante ese efecto. Y por otro lado es que hay mucha incertidumbre. En otros momentos no habría mucho problema, pero en el medio de un conflicto geopolítico no se sabe realmente. A ver, es cierto que el sector financiero en Rusia es muy pequeño, pero la verdad que no se sabe realmente la exposición que puede llegar a tener. No se olviden que la crisis inmobiliaria al principio se pensaba que la exposición era muy baja y después a medida que se amplió, se fue incrementando en el tiempo, se empezaron a surgir esqueletos en el placar por todos lados. Entonces, yo creo que ese era el principal riesgo, se va a mover con pies de plomo y va a hacerlo muy lento. Yo no veo que pueda evitar, obviamente, subir, pero va a intentar hacerlo lo menos que pueda. Ese es mi principal view. Ok, recién acaba de salir el dato de inflación de febrero, en el cual mucha culpa al conflicto no le podemos echar. Digamos, vos sabés mucho mejor que yo cómo se miden los precios a lo largo de todo un mes. Acá el conflicto clave que nosotros pusimos fue el 24 de febrero, por lo tanto, febrero fue un mes sin guerra. Bueno, el IPC dio 0,8. 0,8 ya estamos tal cual, si bien era al esperado, es decir, y ya tenemos marzo, es decir, si no hubiese habido la guerra, ya estaríamos en un escenario de 50 puntos básicos. Vamos a imaginarnos el escenario en el cual diferentes negociaciones dejan en stand-by este conflicto, ¿no? Como puede haber sido con Crimea, queda ahí, no se sabe, digamos, qué va a pasar. Entonces, ¿vos qué ves? ¿Que vamos a tener otro año de inflación alta y tasas de interés reales muy negativas? Por lo tanto, en ese sentido, ¿no ves que las acciones tecnológicas fueron muy sobrecastigadas, digamos, si se da este escenario? Yo creo que si se da ese escenario, pueden surgir algunas otras oportunidades en algunas empresas que han visto muy complicadas. Pero lo cierto es que depende de la estrategia que uno tenga de inversión, es muy difícil realmente posicionarse en un escenario en el cual el riesgo de suba de tasas no puede ser descartado. Yo dije que va a ser más bajo, pero la verdad que el riesgo de suba de tasas no puede ser descartado. Hoy, yo creo que el principal problema que tenían era político, en el sentido de que la inflación estaba en el tope de las prioridades de todo el mundo. Hoy creo que la guerra y la guerra nuclear es el tope de las prioridades de todo el mundo cuando uno le preguntan. Probablemente eso haber subido la popularidad de los presidentes y lo que quieras, pero en general creo que lo que cambió sobre todo es eso. O sea, es un escenario en el cual anteriormente la gente estaba totalmente hablando de inflación, 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 y hoy es Ucrania, 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 y eso le permite ser mucho más permisivo. Y es cierto que en ese escenario puede haber alguna oportunidad en algunas growth. Ahora, no podemos olvidarlo que los titulares van a eventualmente dejar de pasar de hablar de Ucrania, la gente lamentablemente se aburre de esto, y van a empezar a tener los problemas que quedan después de esto, y la inflación va a ser uno de ellos. Estar muy, muy posicionado en una growth en este momento lo veo difícil, o sea, es un trade muy difícil porque el riesgo de que eventualmente se empiece a canalizar esa suba de tasas es el riesgo número uno que tenemos en este escenario. Ok, Gabriel, vos sos un estudioso también de la conducta de los consumidores y también del impacto político que eso está teniendo. Incluso me lo comentaste hace un par de meses, es decir, mirá cómo la confianza del consumidor cada vez pesa más la expectativa de inflación y ese deterioro en la expectativa. Y también si uno lo cruza con la imagen de Biden, también está en caída. ¿Crees que esto puede forzar a la Fed o mayores presiones a la Fed a endurecer, ser un poquito más rápido en bajar esa inflación, o crees que todavía hay margen como para seguir en un siga-siga durante 2022? Yo creo que todo el 2022 no, sin duda. Particularmente porque está en la carta orgánica del Banco de la Fed, o sea, es empleo, inflación, empleo está bien, inflación está altísima, eventualmente van a tener que reaccionar. Lo que yo creo que igual por unos meses vamos a tener este pequeño recreo que la verdad que de otra forma yo no me lo hubiese imaginado. Y por otro lado es importante comentar, no me queda claro, vos lo comentaste muy bien, todavía no tenemos los efectos de la inflación en los precios. Es bastante probable que esto eventualmente se materialice y el riesgo de inflación, o sea, de esperar inflación más alta a la que estamos viendo y expectativa más alta a la que estamos viendo, es hoy, yo creo.
Bueno, mañana va a ser otro. incluso Powell lo comentó en su última presentación al Congreso, que suponiendo por cada $10 que aumente el petróleo, vamos a tener 0,2 adicional al IPC, o sea, ya de por sí difícilmente podamos ver una inflación americana bajando del 6% este año, o sea que, digamos, ahí es necesario la cobertura, si quieren, en nuestras carteras, que el riesgo inflacionario es mucho más fuerte que el riesgo de desaceleración económica, ¿verdad? Digamos, si bien los dos tienen que ver se relacionan, pero vendría primero la aceleración inflacionaria y después, o por lo menos la inflación alta, y después el impacto en el crecimiento. Sí, sí, yo creo que iría por ese lado, claramente iría por ese lado. Primero vamos a ver que los consumidores van a tener menos poder adquisitivo en los bolsillos, menos compra, más estancamiento económico, y eventualmente a eso, increíblemente, la salida probablemente sea suba de tasas. Pero no quiero anticiparme tanto a ese escenario, sino que creo que puede faltar bastante para lo que sea una suba abrupta de tasas como debería reaccionar ante este aumento de la inflación, y creo que todavía hay bastante para aprovechar en este escenario de aumento de inflación, o más bien de resguardarse en momentos en los cuales sigue aumentando los índices de precio, y creo que de vuelta los tips, por ahora, creo que sigue siendo una buena alternativa. Gabriel, te llevo un poquito a América Latina, otro de nuestros grandes temas del último mes, y en los cuales escribiste sobre el tema de la hora de América Latina, lo vimos en los gráficos, índices de subas generalizadas, y un poco decir, uno ve el ciclo político bastante incierto, ¿no? Ya lo tuvimos el año pasado con Chile, lo vamos a tener con Colombia. Lo tuvimos con México, Brasil es este año, que también siempre es un polvorín, nunca se sabe cómo puede terminar. ¿Cómo lo ves estos precios como que es, bueno, ya tomaste ganancia y salí, y digamos, pájaro en mano, o pensás que esto tiene tendencia como para seguir recuperándose? Y acordate, comento, bueno, con todo tuvimos suba de commodities y América Latina seguía cayendo, teníamos crecimiento económico, América Latina seguía cayendo. Bueno, este año tenemos lo contrario, digamos, todas las variables dan para mal y sin embargo el mercado sigue subiendo. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Está pesando más la apreciación de los tipos de cambio que la macro en sí? ¿Qué podemos esperar de eso? A ver, creo que la incertidumbre grande que teníamos el año pasado, particularmente con la pandemia, que fue donde más le pegó a América Latina, fue la peor región del mundo, hoy también la deja de la forma más fuerte del mundo. Hoy es la región que tiene más vacunación incluso que Estados Unidos, la región, no estamos hablando ni siquiera de los principales países. Y eso la deja mucho mejor cubierta. Y yo creo que fue uno de los principales shocks que les fue afectando, particularmente por el efecto económico que tenía y el efecto político que tenía. Eso en ciertos países se fue despejando, y lo que estábamos observando es básicamente una recuperación económica de ese escenario. Creo que aún así hay que ser muy selectivo con América Latina. América Latina es un conjunto de muchas heterogeneidades, y creo que hay que empezar a pensar algo mucho más específico. O sea, creo que hay empresas dentro de América Latina que tienen mucho potencial para seguir creciendo, pero en sí América Latina en general es muy difícil invertirlo. Yo te diría que sería algo más parecido a lo que está pasando con los índices de emergentes. Los índices emergentes no tienen un buen performance, y estás viendo dentro de ellos que tenemos unos diferentes comportamientos que son brutales. Yo creo que es un momento para empezar a pensar las carteras dentro, si uno quiere seguir manteniendo una idea de América Latina, algo mucho más específico que generalizado de elegir América Latina, o incluso generalizado de elegir Brasil, o incluso generalizado de elegir Argentina u otro país en general, o Colombia. Uno tiene que empezar a pensar un poco más en específico, una estrategia mucho más específica de la que anteriormente se venía llevando adelante, porque ya es algo con una complejidad un poquito mayor. Ok, Gabriel, llevándote, y seguimos peloteando, seguimos exprimiéndote. Tema monedas, algo importante sobre todo también viendo el mercado de commodities. Tenemos nuevamente esta disociación, un dólar que se va fortaleciendo contra las monedas desarrolladas, obviamente porque ahí también está el euro ahí como gran protagonista, y depreciándose contra algunas emergentes, en este caso de América Latina. ¿Crees que esto, digamos, lo vamos poniendo como condimento para lo que vamos a hablar la semana que viene, para que es algo muy beneficioso para Argentina, que ese contexto? ¿Crees que las políticas de los bancos centrales de América Latina, que fueron
si quieren, pioneras en endurecer su política monetaria, ¿se va a mantener? ¿O crees que que las monedas en Latinoamérica se hayan apreciado fue un accidente de toma de ganancia, por así decirlo? Yo creo que venían de niveles un poco, bueno, algo así como una toma de ganancias, que venían de niveles muy bajos, venían muy depreciados. En niveles históricos, el real estaba prácticamente en niveles de la devaluación allá por el 2000. La verdad que venían, incluso actualmente, todo lo que se ha apreciado, el real sigue muy competitivo, y así distintas monedas en la región. Entonces, como que la verdad que venían de un shock muy fuerte que les había afectado, y actualmente estamos en un escenario de prácticamente guerra. A ver, no va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero no se olviden que por algo Perón siempre esperó los efectos positivos de una guerra mundial. La verdad que beneficia mucho a los países exportadores de commodity y tienen muy buena capacidad. Y no solamente eso, también mejoran las cuentas fiscales. Estamos viendo incluso que Venezuela está empezando a producir más petróleo, que no se puede producir absolutamente nada. Si a Venezuela le va bien, si va a estar mejorando en esta situación, imagínense en lo que es el resto, ¿no? En los cuales Venezuela está aumentando la producción de petróleo, los precios aumentan, incluso baja la inflación, obviamente porque mejora un poco la situación. Imagínense en el resto tiene incluso mejores efectos. Brasil está teniendo recaudaciones de récord, está mejorando la actividad económica, la situación fiscal está mucho más holgada de lo que estaba anteriormente y creo que gran parte también se debe a este ciclo económico de commodities, que no es una guerra mundial, pero se le parece. Se le Ahí, acerca bastante. Gabriel, Entonces creo que ¿cómo- sí. perdóname, te interrumpí porque justo ¿commodities mata política? Yo creo que el efecto commodities es muy fuerte en una región donde es tremendamente dependiente de commodities. No creo que mate política, pero sí que ayude muchísimo. Creo que ayuda muchísimo, por lo menos a comenzarlo. Hay muchos países en los cuales están en una gran incertidumbre política. Esto no es nuevo. Tenemos elecciones en Brasil. Probablemente, digamos, el riesgo político sea el de más bajo porque está Lula, que eventualmente el mercado espera que sea el promercado. Después será o no será, pero eventualmente el peor riesgo es un promercado, así que no hay tanto problema quizás político en Brasil. Nos vamos a Chile y están escribiendo una constituyente donde realmente hay una incertidumbre enorme en lo que puede llegar a pasar en esa constituyente y en la estabilidad, y se llega a poder perder la estabilidad política y económica que tuvo Chile históricamente. Vamos a Colombia, el candidato que tiene más probabilidad de voto en estas elecciones. Tenemos a alguien que quiere dejar de explorar petróleo y dejar de producir petróleo en este mundo. Difícil imaginárselo, ¿no? Pero sin duda la incertidumbre es distintos grados en distintos países y creo que no es algo que uno pueda evadirlo. Creo que uno tiene que analizarlo y en base a eso decidir cuáles activos y cuáles países realmente dentro de América Latina, por eso de la selección específica, y qué empresa dentro de América Latina debería elegir. Creo que hay que ser muy selectivos y muy cuidadosos en ese sentido. Perfecto. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Podemos ir resumiendo en que vamos a ver un escenario en el cual vamos a tener commodities altos, inflación alta con una Fed que la va a ir corriendo de atrás y muy perezosa, y en este contexto el escenario más de estanflación, pero no una estanflación abrupta, sino que vamos a ir migrando a ese escenario de confort en el cual esperábamos que con apenas o algún movimiento la inflación baje. Bueno, ahora se le sumaron más condimentos a que el camino es mucho más, con mucho más obstáculos para eso, por lo tanto uno debería ir armando una estrategia más defensiva, más cuidadosa, más con la rienda corta, que apuntar a un ciclo tan beneficioso como esperábamos el año pasado, ¿no? Que parecía que la pandemia había sido una oportunidad más que un problema, ¿no? De repente floreció valor de todos lados. Acá ahora no, se ve que la realidad va llegando y bueno, nos vamos a ir preparando para lo que sigue. Así que estamos en horario, Gabriel, muchísimas gracias, me gustó mucho compartirlo con vos y bueno, seguramente esperamos tus notas, a ver cómo va a seguir este escenario global tan lamentablemente cambiante, ¿no? Así que a esto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que les haya gustado el material y como siempre los invitamos a visitar nuestro sitio de perspectivas en las cuales vamos poniendo toda la carne al asador de todas las cosas que vamos analizando. Así que muchísimas gracias. A los que quieren venir los esperamos la semana que viene con el House View local, algo un poquito también volátil, y después, si no, el próximo ya en abril con una próxima edición del House View. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Gracias, Gabriel. Un gran placer, un saludo a todos.